Hola, hoy día vamos a revisar de un tema importante que viene a ser valoración del paciente quirúrgico. ¿Qué es valorar? Como todos tenemos nociones, valorar muchas veces es la parte más importante para tomar decisiones, ya sea en un tratamiento o ya sea también en un plan de cuidado. Pero para valorar en enfermería tenemos que nosotros hay procedimientos o técnicas, tenemos primeramente que recopilar datos, verificar esos datos, organizarlos y clasificarlos, ¿no? Relacionados con la persona en su totalidad. Pero dentro de ellos tenemos tipos de datos. Son datos objetivos, subjetivos, históricos, actuales, variables y constantes. Los objetivos es algo que lo podemos nosotros visualizar. Ejemplo, el color de la piel. Ejemplo, podemos visualizar una fractura. Y subjetivos es lo que el paciente siente y nosotros lo medimos en base a un grado. Ejemplo, por decir, el paciente nos puede manifestar, me duele la cabeza. Entonces nosotros hacemos una valoración del 1 al 10, cuánto es el valor que usted le da. Luego, histórico es algo que puede haber pasado y actual es el momento que está atravesando. Y también tenemos datos variables, o sea, los que pueden cambiar. Muchas veces el paciente puede tener a las 2 de la tarde 39 temperatura, a las 4 ya 38, así. Y datos constantes son los que ya constantemente la fecha de nacimiento, la fecha de una operación. Todos estos datos nos permiten obtener para dar un buen plan, elaborar un plan y dar un buen cuidado. Como es de conocimiento, el enfermero viene a ser el personal que tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Es el estudio, viene a ser el cuidado humano. Acá tenemos nosotros diversas teorizadoras en cuanto al cuidado, las cuales sustentan, ellas, como dentro de ellas tenemos Rogers, también Florencia Nightingale, ¿no? Que nunca debemos olvidar y que viene a ser la promotora de la enfermería. También tenemos a Watson, a Leninger, los cuales ellos fundamentan sus cuidados en cuanto a sus teorías. Entonces tengamos nosotros acá lo que vamos a ver que, como habíamos mencionado, la enfermera perioperatoria viene a ser la enfermera el cual se va a encargar de los 3 periodos, preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio, que viene a ser acciones realizadas al paciente previo al acto quirúrgico. Estas destinadas a identificar condiciones físicas y psíquicas que pueden alterar la capacidad del paciente a fin de establecer, para establecer muchas veces cuidados. Dentro de ellos hay que considerar el estrés del paciente y también para prevenir complicaciones. En la fase intraoperatoria, que comienza cuando ingresa el paciente al quirófano y termina cuando ingresa el paciente a la unidad de recuperación post-anestésica. Recordemos que acá el paciente está todavía bajo efectos de la anestesia. Y la fase postoperatoria, que comienza con la transferencia del paciente a la unidad de recuperación post-anestésica y termina ya sea cuando es dado de alta. Luego tenemos nosotros que aparte de la valoración debemos tener mucho la preparación preoperatoria. Y en la preparación preoperatoria, antecedentes, factores de riesgo y realización del examen físico. Luego tenemos nosotros que en la fase preoperatoria, aparte de ver y tener en cuenta antecedentes personales y familiares, debemos ver qué tipo de alergias el paciente tiene. Si tiene enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades obstructivas crónicas, también enfermedades respiratorias, tiene antecedentes de epilepsias, qué medicamentos ingiere, si es alcohólico, tabaquismo o enfermedad trombólica. También tenemos también antecedentes familiares como cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Luego tenemos nosotros que en la fase preoperatoria debemos tener en cuenta no solo el aspecto físico, también en cuanto a la documentación, aspectos administrativos, desde que el paciente ingresa al hospital. Acá la documentación es muy importante. De acá vamos a revisar el consentimiento informado, verificar que el paciente o el familiar firme la documentación dando autorización al procedimiento quirúrgico.
También es importante ver los exámenes de sangre, de laboratorio, dentro de ellos incluyen de sangre, de orina, exámenes radiológicos y otros exámenes específicos que pueden ser tomografías. También tenemos en cuenta en la preparación preoperatoria la dieta. Recordemos que el paciente debe estar en ayunas por lo mínimo 8 horas antes de la intervención quirúrgica. También preparación, muchas veces hay intervenciones en que requieren que el paciente debe evacuarse, ponerse una enema, ¿no? Entonces también preparación de la piel depende del tipo de la intervención, si es que el cirujano lo requiere. Y también en cuanto a la valoración, como ya se mencionó, de los antecedentes, datos objetivos, examen físico. Y es importantísimo la educación. La educación al paciente hay que educarlo para que nos contribuya a una mejor recuperación a través de sus ejercicios respiratorios, el control de la tos y control de la movilidad. Acá vamos a observar que en la valoración preoperatoria es importantísimo identificar factores quirúrgicos de riesgo, recoger una base de datos que se utilizan parámetros comparativos en evaluación posoperatoria. ¿Y qué vamos a ver acá en la valoración física? Los signos vitales, el estado nutricional del paciente, también el equilibrio hidroelectrolítico, el estado respiratorio, el estudio cardiovascular. También tenemos la función hepática, renal, función endocrina, también tenemos función inmunitaria, digestiva, neurológica y la farmacoterapia. Acá también nosotros vamos a encontrar aparte respuestas psicológicas. Muchas veces es normal que un paciente a veces puede tener miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, también miedo al dolor, por eso a la desfiguración, ¿no? Cuando va a ser amputado de alguna zona. Por eso es importantísimo la educación. Acá también vamos continuando en cuanto a la valoración preoperatoria. Como se dijo, se averigua con el paciente o familia sobre el tipo de alergia o medicamentos, si toma algún medicamento, también valorar el estado de la piel y de las mucosas, ver el estado de hidratación, ver en cuanto a la piel edemas, heridas, estado de hidratación. Luego tenemos también, es importantísimo valorar el sistema renal, evaluar el funcionamiento vesical del paciente, la función renal, si tiene a lo mejor problemas de polaquiuria, o sea que orina muchas veces, regular cantidad, o va al baño en varias veces y orina en poquitas cantidades, pero por eso si tiene problemas de disuria, no orina poco, o anuria, no orina nada. Es importantísimo ver el aspecto y color de la orina. También de función renal, ver la función renal si está deteriorada, disminución del índice de excreción de la medicación preoperatoria y la anestesia. Luego vamos a ver el funcionamiento intestinal del paciente, si evacúa, si es estreñido, para luego también tener en cuenta en la fase postoperatoria. Y también la valoración del sistema hematológico. Y esto a través de qué lo logramos, a través de los exámenes de sangre, ver si el paciente tiene anemia, hemoglobina baja, también la policitemia, trastornos de coagulación, recibe algún tratamiento de anticoagulación. En cuanto a la valoración de la movilidad, también es importantísimo valorar la capacidad del paciente para caminar, su estabilidad en la marcha, es importante para su autocuidado en el postoperatorio. También valoración de la alimentación, verificar si el paciente está desnutrido o proceso de obesidad, ya que ellos están más expuestos a un proceso de cicatrización más deficiente. También es indispensable conocer la ingestión de alimentos sólidos o líquidos previos a la intervención. Como se dijo, debe estar el paciente en ayunas 8 horas antes. Y también, como ya se dijo, es importantísimo educar al paciente, dar a conocer si es que está consciente qué tipo de intervención le van a realizar, la técnica quirúrgica, el tipo de anestesia y las posibles complicaciones. Como vemos, alumnos, acá hemos revisado en cuanto a la parte de la valoración que consideramos. La valoración del paciente quirúrgico es la parte más importante, ¿no? Ya que es fundamental procurando que éste se encuentre en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles.
Muchas gracias.